Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy también el versículo 11. Estamos dentro de lo que nosotros conocemos del contexto bíblico en la infidelidad de David, es decir, un bojo de Guazú lleva a Betsabé, que es la esposa de Urías, entonces lo manda a llamar. Él estaba en ese momento en la guerra, lo manda a llamar, casi como que le da un premio para que vaya, que baje a su casa, pero sin embargo dice, lo yarata, endo huellia, endo joya, ena itindile, no pena en la reire, porque él se solidariza. Hay una alianza muy fuerte, sobre todo de los soldados, y esto dentro de la cultura también se imita cuando estaban en guerra, esa solidaridad, ese compartir. Entonces vaya pequeño una heroína se ayuda a disfrutar la familia lleva lo y hará, no baja por esa razón. Queridos amigos, el texto del día de hoy, versículo 11 de este capítulo 11. Pero Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan en campo abierto. Y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal cosa. Avégate entonces el proyecto. Y bueno, le voy a traer a que se vaya, que se baje, que se una a su mujer. Y aquí de una manera tajante y clara, y por ahí te decían de este versículo 11, cuando le pregunta a David: ¿has llegado de viaje? ¿Por qué no vas a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campañas. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie. Y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, no haré tal cosa. Es decir, incluso fidelidad hacia David, aquí, en este caso. Le está diciendo: yo, Señor, no puedo bajar. Y hasta casi como que le agradece al propio David por la vida de mi Señor, ¿verdad? Por la vida del rey. Y por tu propia vida, por la vida del rey, por tu propia vida, no haré tal cosa. Es decir, como un respeto total, porque tú has confiado y yo tengo una alianza y no voy a romper esa alianza que tengo. Entonces el contexto bíblico, como siempre, es el clímax del testimonio de Urías. El clímax. Ya no otra cosa. Porque aquí, a pesar de que David le hace esa pregunta: ¿por qué no has bajado a tu casa? De posibilidad y por la te domina entonces en la de Mireconde. Y sin embargo, en este clímax de la respuesta de Urías, en que dice:
yo no bajaré absolutamente, ¿verdad? Frente a la orden del rey, Urías articula su negativa con una triple referencia. En primer lugar, el arca de la alianza. Aarón, el arca de la alianza. En cuanto que el arca de la alianza, ¿verdad?, está en esta situación. Dice, sus oficiales acampan la intemperie y yo voy a ir a mi casa a banquetear y a acostarme con mi mujer por la vida del Señor y por su propia vida. No lo haré. No lo haré. Muy bien, queridos amigos, frente a la orden del rey, él articula su negativa con una triple referencia. Decíamos primero el arca de la alianza, Israel y Judá, y después Joab con sus siervos. Urías jura por la vida de tu alma, le dice, por la vida de tu alma, que no entrará en su casa a gozar de placer mientras sus hermanos de armas están en campaña. Yo no puedo ir contra la moral, no puedo ir contra la ética, en este caso, de estos soldados. Mandi va señora heroína, se va a ver yo en mi vacación, se va a ver yo entonces después cualquier otra cosa, menos aquello que me tendría que dignificar en la solidaridad con mis soldados de campaña. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. La máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar. Presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas
nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar, y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, también el versículo 11. Y aquí dice, pero Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor, Joab y sus siervos de mi señor acampan en campo abierto. Ellos están en campo abierto acampando. Y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal cosa. Queridos amigos, aquí hay una manera magnífica, ¿verdad?, de presentar la respuesta a David. Porque David le está presionando. Urías aquí responde diciendo que hay otros argumentos mucho más fuertes y esenciales para la gente huellina o a uno disfrutar la envidia con ella. Por eso es el clímax, pero el clímax de algo que David había planificado y llegamos a un fracaso total. El clímax del fracaso total. Entonces, este discurso, queridos amigos, resalta la lealtad de David, pero de una manera absoluta, al código de guerra. Entonces va pasando, lealtad absoluta al código de guerra y sobre todo al honor. Código de guerra y honor también hacia las personas. En contraste directo con la transgresión de David. David Abe, yo soy el tendota, es como decir, si en la cinta de Zaguazú, Pellapola sea APM, ¿verdad? Entonces eso le va degradando, incluso como rey, como persona, como tendota, porque doya poigina, doya poana, y lo que se necesita. Queridos amigos, en el contexto histórico, en la monarquía davídica, el arca simbolizaba siempre la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. Y así es que mencionar que el arca está bajo tiendas evoca la precariedad militar y religiosa de la campaña. Entonces, una precariedad total. El Señor que acampa allí. El Señor que históricamente podamos decir se debía mantener en estado de pureza ritual. Estado de pureza ritual, ¿verdad? O sea, la purificación, todo esto es importante. El Kodesh, mientras luchaba. El juramento de Urías, queridos amigos, se alinea con la tradición militar semita, con la tradición militar de los semitas, donde los soldados en campaña practicaban abstinencia como signo de consagración y disciplina. La voz de los heteos, en este caso de Urías, que es el hitita, preserva la santidad en el grupo que nosotros, ¿verdad?, en nuestro caminar hemos formado, pero para luchar, entender, saber. Ese es el grupo, ¿verdad?, formado como cristianos. Ellos practicaban la abstinencia como ese signo de consagración y de disciplina. De disciplina, pero falta de disciplina mía lleva. La voz de un heteo preserva la santidad que el equipo donde el propio rey israelita y ungido ha traicionado. Miren, queridos amigos, que esto es muy fuerte, ¿verdad? Porque aquí sería Urías el hitita el que está aquí ayudando a que podamos salir adelante. Diga tú, entonces la yapetao pez. Diga tú, entonces la ñanemon dorógico ella lleva. Sino que tenemos que mirar y tenemos que esforzarnos por ese camino que nos ayudará a salir a flote. Ahora, en el contexto cultural antropológico, este gesto de Urías expresa también la solidaridad con su grupo, ¿verdad? Con el
grupo tribal en la cultura hebrea, la guerra hebrea, y siempre significaba del aspecto colectivo para nosotros, significaba la cultura para todo lo que nosotros podemos encontrar aquí en estas decisiones que se tienen que tomar. De ahí es fácil para él, porque de ahí también, ciertamente que es débil, pero ahora hay que ir mirando otras cosas, o sea, las actitudes, siendo un tendotá, siendo un rey. Y yo voy a entrar en mi casa, le dice, ¿verdad? Sheata y que la Sheata disfruta. Está reconociendo que el honor personal solo tiene sentido dentro del honor común para todos. Ahí la oreño minte, oreño humanamente. Esta antropología del texto del día de hoy refleja un código de pureza bélica. Es la pureza bélica. No comer, no beber, no gozar sexualmente, mientras dure la campaña. No podemos. Ese es entonces el pacto, la alianza, disciplina, austeridad. Culturalmente, la negativa de Urías no solo es disciplina, sino también una forma de no quebrar la identidad guerrera y religiosa del pueblo. Y sobre todo para no quebrar, decíamos, la identidad guerrera y religiosa de quién, de los que están al frente. Sino que todos estamos en ese mismo camino. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas a la página, entre versos y palabras.
lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada del día de hoy, miércoles 8 de octubre. Y leemos del libro de Jonás, estamos en el capítulo 3, versículo 10 y luego del 4, del 1 al 11. Cuando Dios vio todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no los cumplió. Jonás se disgustó mucho y se quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta, pero al amanecer del día siguiente Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Yo para ello veo más no lleva, hay posible más Jonás. Y entonces, queridos amigos, justamente aquí nos muestra la gran misericordia de Dios toda vez que uno se arrepienta. Y esto es lindo, queridos amigos, para nuestro pueblo, para nosotros. Ñaña arrepentimiento. Todos los padres de la iglesia insistieron mucho en la cuestión del arrepentimiento. La misericordia de Dios, el amor de Dios, el hecho de ser restaurados por el Señor proviene desde el momento en que nosotros reconocemos nuestros pecados. De los ninivitas. Y el rey reconoce y dice, cierto, Royapola iba a añan de Yara. Roñe momón burún de Jehuí a opear entonces coán, roñe pues no se llega lleva. Roñe lleve en de añan de Yara, la de Yujagueres, a Jonaru pivere, mombe ureja o yerure, oreve lleva. Roya pues aguay chacota bebuejo. Y por eso se visten de sayals o guapibe y tanimbuari. Pero claro,
Jonás parece que no es tan misericordioso. Él quiere que Nínive se destruya. O Mañajaguay se sentó al este de la ciudad, allí levantó una choza a la sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. Queridos amigos, el Señor nos llama a entender que lo esencial y lo fundamental en la vida de la creación y en la existencia, la ontología, la esencia de Dios es siempre la misericordia, el amor y la justicia. Y a través de ese gusanito que después esa hoja de ricina, esa planta se seca, y tú dices, no eres capaz, si hoy viene esto y esto vale mucho más que los hombres, y te enojas por eso, ¿cómo vos vas a esperar que yo le mate a toda esta cantidad de personas? Lo que yo quiero es que se arrepientan, lo que yo quiero es que se conviertan. Así que ñajendu que hay peañan de ese yo que fuera. Ñande yara ñande no hina o me ñande pe oportunidad vos a ñande pe pues ñande dale, nei puisera. E bu angena, ella pogena peta pe pues porque te quiero, te amo y tengo misericordia contigo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros en su gran misericordia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, no caí, tu poder de mi enemigo
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 11, y hoy justamente el versículo 11 también que estamos recalcando. Entonces el versículo 11 es la respuesta de Urías ante la tratativa o la insistencia, digamos, de David para que él bajase. Tiene que bajar, tiene que ir, dice, a disfrutar en su casa, en su familia, con su esposa. Sin embargo, Urías le dice, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie, y yo voy a ir a mi casa a banquetear y a acostarme con mi mujer. Pero hay razón, digo, para que yo pueda hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante y esto es que tengamos un poco en cuenta y veamos un poco cuál es esta realidad. Bueno, hay algunas palabras claves entonces para esto. La primera es la palabra arca. Decíamos que es caja, quiere decir realmente el arca. Aarón. Aarón se dice en hebreo. Aarón es como figura en la Biblia. Aarón. Y significa este término, Aarón, caja, cofre. Pero en el contexto bíblico es el signo visible de la presencia de Yahvé. Es un signo visible de la presencia de Yahvé. La caja, Aarón, le dicen así, ¿verdad? Ahora, Urías invoca nada más y nada menos que a esa caja, al Aarón, al arca de la alianza. Y así subraya que la presencia divina comparte la precariedad de los soldados. Vaya pepea, hasta Dios mismo. La presencia de Dios que comparte esa realidad precariedad de los soldados. Entonces, la exégesis muestra la ironía mientras el arca y los guerreros están también en tiendas. El arca y los guerreros, los soldados, están también en tiendas. Va a Biopea. David disfruta, sin embargo, del palacio y se acuesta nada más y nada menos que con una mujer ajena, ¿verdad? En este caso con Betsabé, y entonces hay una contraposición, el tendotá, el que tiene que ayudar a que las cosas funcionen bien es el que está rompiendo toda ley, está rompiendo toda estructura de una alianza. Ustedes saben que las alianzas, el berit se hacía entre el rey y los vasallos. Y justamente aquí el que rompe, el que tendría que cuidar y el que está haciendo ese pacto para el cuidado de los vasallos es el que rompe la misma alianza. David disfruta del palacio y toma a Betsabé. El Aarón, aquí resulta la ausencia moral de David frente a la fidelidad del extranjero. Frente a la fidelidad del extranjero. Es decir, sin el Aarón, sin la presencia de Dios. No haré tal cosa. Aquí tenemos siempre dentro de las palabras claves, cuando se nos presenta y dice, lo hace, no. Entonces lo es no. Lo ese quiere decir no. El verbo asá, hacer, obrar,
es uno de los más usados en la Torá para describir tanto la obra creadora de Dios como la obediencia a sus mandatos. Entonces ya no ve, el el hacer. Entonces nos está descubriendo y nos está mostrando que la obra creadora de Dios es la autoobediencia también, ¿verdad? O sea, el imponerse esa obediencia a los mandatos del Señor. Ahora, Urías responde enérgicamente, no lo haré, dice, no lo haré, no puedo. O sea, es una solidaridad a la alianza, al berit. Exegéticamente, esta frase declara una ética radical, El acto que se le propone gozar de su guerra. Gozar, entonces, queridos amigos, de su guerra. ¿Por qué? Porque está luchando, porque está buscando la solidificación de qué cosa? De toda una nación, de todo un pueblo, de todas unas personas. O sea que es Urías el que se está preocupando del pueblo. Rey el que tendría que preocuparse, ¿verdad?, por llevar adelante estas situaciones aún en los conflictos bélicos y va a ver el lado y para. Sería un guerrero de orden sagrado. Del orden sagrado en contraste, David ya hizo, ¿verdad? David ya hizo. Ait ya hizo. Lo indebido. El paralelismo, la muestra del justo se debe sobre todo, ¿verdad?, en este sentido, en contraste con David, que ya hizo, decíamos, pero lo indebido, que al justo se le abstiene de hacer, al justo se le abstiene de hacer, mientras que al rey que hace lo prohibido. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad?, y de aquí podemos mirar algunas palabras claves, porque primero de todo decíamos, no lo haré tal cosa, lo asó. Y por otra parte es Aarón. Ahora, como una formación, ¿verdad?, y entendimiento para nosotros en la enseñanza bíblica, en la enseñanza de los pasos, porque ya debería poner de una manera sistemática la de conversión. Peñan de Yara o Pocorire. El querigma es muy importante, el anuncio. Upea la cucaure y la huella ñande y tira ñande ñande punuya poco ñande. Pero no termina ahí, queridos amigos, sino que después viene justamente el catejeo, que es esto. Es el conocer, el saber, el empeñarse para dar un camino positivo. Entonces encontramos la fidelidad al arca. Urías propone la presencia de Dios por encima de su comunidad. Pone por encima de todo la presencia de Dios en su comodidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La mujer corría desesperada mientras que un escuadrón de la Gestapo le pisaba los talones, precedido por los perros pastores alemanes que, acicateados por sus amos, olisqueaban umbrales, paredes y todo lo que encontraban a su paso. Estaba a punto de desmoronarse sobre la acera cuando de pronto, a pocos metros, se abrió un portón y emergió un cura que, al sentir los ladridos de los sabuesos y ver en la distancia las siluetas de los temidos hombres de Gabán, se abalanzó sobre la joven, la arrastró hacia el interior de la casona, cerró de un portazo, le puso el hábito de una de las pobres siervas de la divina providencia y se sentó a esperar.
Al cabo de algunos minutos llegaron los de la Gestapo y empezaron a golpear la puerta. Entonces, con calma, el padre Calabria abrió y los hombres irrumpieron. Revisaron minuciosamente la capilla, los dormitorios, los salones, el comedor, la cocina. Luego ordenaron que las monjas se alinearan en el patio y soltaron la jauría que comenzó a olerlas de abajo arriba. Y cuando llegaron a donde estaba la refugiada, pasaron de largo como si no existiera. Entonces los esbirros nazis se dieron por vencidos y así esa médica judía se salvó de las garras de la muerte y camuflada entre las hermanas vivió el resto de la Segunda Guerra Mundial. Juan Calabria, nacido el 8 de octubre de 1873 en Verona, Italia, quedó huérfano a muy temprana edad, por lo cual tuvo que trabajar para ayudar a su madre en la manutención de sus 6 hermanos. Pero definitivamente su capacidad intelectual, su acendrada piedad y su devoción por la Virgen María estaban muy por encima de sus habilidades físicas, por lo que el padre Pietro Scarpini, párroco de la iglesia de San Lorenzo, en vista de que no tenía recursos para estudiar y conocedor de su vocación sacerdotal, decidió prepararlo para su ingreso al seminario y durante 3 años le enseñó humanidades, filosofía, teología. Cuando estuvo a punto, presentó sus exámenes con resultados sorprendentes, lo que le facilitó la entrada y su magnífico rendimiento académico hacían presagiar que se ordenaría rápidamente, pero fue obligado a prestar el servicio militar y por eso perdió 2 años, al cabo de los cuales retornó robustecido espiritualmente, porque en el ejército puso en práctica su capacidad evangelizadora, dado que fue incluido en un contingente que se encargaba de recoger y atender a quienes vivían en las calles. Entonces así afiló la fe, la misericordia, el amor por los pobres y los abandonados, rasgos que luego de ser ordenado sacerdote, el 11 de agosto de 1901, se convirtieron en la brújula de su vida. Desde sus tiempos de seminarista, debido a un encuentro providencial con un pequeño gitano que tiritaba de frío en la calle y al cual después de recogerlo lo instaló y cuidó en su cuarto, San Juan Calabria tenía un hospicio para niños abandonados en su propia casa, que era atendido por su madre y sostenido económicamente por el conde Francesco dei Conti Pérez. Pero como ella enfermó y el número de chicos necesitados aumentó considerablemente, en 1907 San Juan Calabria tuvo que abrir un albergue llamado la Cittadella della Carità y para atenderlos fundó en su parroquia de San Esteban la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, cofradía que al poco tiempo amplió con una rama femenina que se encargaba de las niñas y con la familia de los hermanos externos que eran laicos comprometidos a los que les asignó la creación y dirección de casas de acogida y hospitales en toda Italia y luego en otros países y continentes. Al mismo tiempo, y dado que era vicario de la rectoría de San Benito del Monte, San Juan Calabria creó hogares para hospedar y formar a muchachos y muchachas de escasos recursos con vocación religiosa en Verona y también en el resto del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, en todos sus establecimientos fueron acogidos y protegidos cientos de judíos que, tras salvar sus vidas, lo lloraron amargamente el día de su muerte, el 4 de diciembre de 1954, y muchos de ellos testificaron durante su proceso de canonización, que concluyó el 18 de abril de 1999, cuando fue proclamado santo por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, 8 de octubre, fecha de su festividad, pidámosle a San Juan Calabria que nos sensibilice ante el dolor ajeno. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, con este
estudio bíblico que estamos haciendo del segundo libro de Samuel. Es el capítulo 11 y hoy leemos también el versículo 11. Urías le respondió al rey: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie. Y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, no haré tal cosa. Queridos amigos, aquí nos presenta todo, ¿verdad? Esta síntesis hermosa. El arca de Israel, Judá, tienen la campaña, la movida. Pero después, queridos amigos, intensificando el mensaje, aquí nos está mostrando la cuestión de la fidelidad al arca. Urías propone la presencia de Dios por encima de toda la colectividad. Es la presencia de Dios, es la fuerza del ruaj, es la presencia del Espíritu el que nos va a mover. Y por eso, cualquier misión que nosotros realicemos, queridos amigos, como aquí, Urías, tiene que superar los intereses personales. Tiene que superar. Pero cuando miramos a David, las actitudes de David es el no superar absolutamente lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, tiene que haber mucha solidaridad para que nosotros podamos actuar juntos con este verit, con esta alianza. La solidaridad colectiva no disfruta lo privilegiado mientras lo ama, ¿verdad? Pero profundamente es capaz de sufrir con fe por esa comunidad, porque hay una solidaridad colectiva. Después también la disciplina de pureza, ¿verdad? La guerra exigía abstinencia. La guerra te va a exigir, y la pesa de ella por ahí, sino que hay exigencias propias de un soldado. En la vida espiritual, renuncias voluntarias fortalecen la coherencia del testimonio. Por otra parte, como una cuarta manera de reflexionar y que nos sirva como una gran enseñanza, es que existe un juramento solemne, el compromiso de vida frente al rey, compromiso de vida junto al rey. Ahora, versículo 5, o mejor dicho, el versículo 11 siempre, pero como una enseñanza, el número 5 de nuestra enseñanza con este versículo 11, podemos mirar, queridos amigos, que nuestra palabra dada como sagrado, nuestra palabra que incluye, pero que por otra parte también incomoda a mucha gente, ¿verdad? Incomoda porque pues de pesaína ya lleva, pues de pesaína, colan de cállores, así no. Y entonces hay un contraste teológico. El extranjero es justo y el justo es extranjero. Yo me puedo entonces mirar, entender y ver en todo lo que significa la variedad de las culturas. Muchas veces quieren no ser reconocidos externamente como líderes, porque en este caso, cuando nosotros miramos, hay muchas veces quieren no ser reconocidos extensamente, pero muestran más de solidaridad en todo lo que significa una lucha continua, ¿verdad?, contra la infidelidad. Porque para Urías el dejar y el abandonar e irse a su casa significa una gran deslealtad para con sus compañeros, incluso ahí lo nombró a su jefe Joás. Ahora, queridos amigos, nosotros sabemos que entre los doctores de la Iglesia, San Agustín interpreta este pasaje como ejemplo de cómo Dios revela. O sea, cómo es que Dios se da a conocer. Vea la revelación, vaya la manifestación, vaya la ipetú, marangatú, esa caña de el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este personaje como ejemplo y como Dios revela la verdad espectadora. Ahora, San Jerónimo, en su vida, en su reflexión, él subraya también
que Urías fue más israelita en su corazón que el mismo rey en su palacio. Esta es una forma bastante dura, una forma bastante concienciadora, ¿verdad? Que entra en nuestra conciencia para que nosotros podamos también imitar esta fuerza y esta gracia. Pero ¿de dónde viene? Y viene a través de una evidencia que nosotros podemos compartir. Y es esa la convivencia que tenemos que compartir. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo poco a poco, ¿verdad? De nuestro programa. Estamos en el capítulo 11. Hoy hemos subrayado este versículo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces David le dijo a Urías: quédate hoy todavía y mañana te dejaré partir. A Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Muy queridos amigos, y aquí sigue nuestra lectura muy panorámica, muy general, pero actitudes son las esenciales. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.